Buenas tardes, estimada audiencia de Criterio Hidalgo. Estamos esta tarde con la senadora Nubia Mayorga Delgado, con quien tendré el gusto de platicar unos temas. Senadora, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, me da gusto saludarte, Riz, y aprovechar la oportunidad que nos da Criterio Digital e Impreso de poder decir qué he hecho en estos 5 años como senadora de la República. Claro que sí, senadora, un gusto platicar con usted. Vamos a empezar un poquito con esta agenda que ha venido marcando usted desde el Senado. Recientemente pues nos enteramos que hubo algunas reformas en el tema de la violencia digital. ¿Podría contarnos un poco más acerca de esto? Es respecto a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sí, claro que sí. La Ley General de las Mujeres hacia una Libre de Violencia se ha acogido diferentes iniciativas que se han presentado y que se han aprobado por unanimidad. Tengo que reconocer que todos los grupos parlamentarios de los diferentes partidos, hombres y mujeres, hemos votado hacia que tengan mejores condiciones y evitar la violencia que existe entre las mujeres. Una de ellas muy importante que lo comento es la de feminicidio. El feminicidio no estaba tipificado cuando matan a una mujer con violencia. Simplemente era un homicidio cualquiera de los que se cometen. Se pudo modificar la Constitución. Hoy el feminicidio está tipificado y hoy tiene prisión preventiva oficiosa. Anteriormente cualquier agresor que mataba a una mujer y bueno, pues ya se convertía en otro tipo de persona etiquetado desde la ley, mataba a una persona, a la mujer con violencia y muchas veces llevaba su proceso en su casa. Incluso hasta trabajaba y podía durar 2, 3, 4 años el proceso y libre. E incluso hay muchos casos que se tiene en las estadísticas que se burlaba de la familia cuando la mujer ya había muerto y estaban los papás, los hermanos. Hoy logramos que exista la prisión preventiva oficiosa y esto no es más que desde prisión va a llevar todo el proceso. Si el proceso tarda 1 mes, tarda 6 meses, tarda 2, 3 años, lo va a llevar en prisión. ¿Por qué? Porque se tienen pruebas que conllevan a que esta persona, en este caso, sobre todo los hombres, pues cometió el feminicidio contra una mujer. Esta es una de las leyes que enmarcan mucho en el Senado de la República y que lo pudimos lograr. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en el Senado la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, que es 50% senadoras y 50% senadores, y que esto ha venido a arrojar una infinidad de leyes a favor de las mujeres. Si me permites comentarte otra ley, la ley 3 de 3. Claro. Esta ley 3 de 3, ¿qué es lo que viene sucediendo? El pago de la no pensión a los hijos. Porque están casados, porque viven en concubinato, porque son pareja, deciden terminar la relación y muchas veces a través del no pago de pensión o muchas veces el hombre que es el papá quiere ser y tener un cargo político. Esto permite que no cuente con un cargo político o con un cargo público. Te puedo comentar que si es aspirante a una regiduría, a la presidencia de la República y está denunciado en el padrón, en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, no puede tener este tipo de cargos. Eso va a ser un requisito total para que las mujeres se puedan defender sobre estos casos. Otra ley que es muy importante es la ley vicaria. La ley vicaria. Recientemente se hablaba mucho acerca de este tema de la violencia vicaria y cómo se ha venido reformando, ¿no? Porque tampoco estaba tipificado en México este tema. ¿Qué es lo que se ha logrado desde el Senado de la República en este tema? Mira, desde el Senado de la República la ley vicaria te habla de que puedes estar en prisión de 6 meses a 4 años. ¿Por qué? Porque la ley vicaria... Senadora, pero antes explícanos un poco qué es la ley vicaria, porque sí, claro, lo escuchamos así y mucha gente todavía no tenemos como el conocimiento de qué trata la ley vicaria. Y te quiero decir que hoy que he recorrido el estado de Hidalgo, es uno de los temas que las mujeres no sabían, que existía esta ley que ya es prisión, que modificamos el Código Penal Federal. La ley vicaria, te voy a poner 2 ejemplos. Se divorcian
el hombre por afectar a la mujer en forma emocional, porque a lo mejor terminaron mal, o se separaron o era un concubinato y deciden terminar la relación, y cuando le toca tener a los hijos, les empieza a hablar mal de la mamá. Esto sucede dos cosas. Está afectando a los hijos, la mayoría de ellos o son niños o son adolescentes, y que nos lleva a otro tipo de violencia después, como el bullying, se quieren desquitar de alguna forma. Y esto también puede suceder en cuanto a los familiares que puedan tener y que sean maltratados por un hombre con esta ley que se llama la ley vicaria, en donde maltratan también a la familia de forma emocional. Ok, o sea, este tipo de violencia va desde el primer grado familiar hasta segundos, terceros grados. Hasta segundo, tercer grado. Pero fíjate que esto apenas se aprobó en abril de este año. Existen muchos casos que esto es lo que está sucediendo en Hidalgo y en todo el país. Pero no solamente aquí. México era de los pocos países que no contaba con esta ley vicaria. En América Latina existen países que ya la tienen, como en Europa o en Estados Unidos. Entonces nos dimos a la tarea de que se cuenten con instrumentos y que también fue aprobada por unanimidad. Esto también viene todo enlazado con este cúmulo de leyes que han venido reformando respecto también a la salud mental. Vimos que también hubo un cierto trabajo de su parte respecto a este tipo de situaciones. Sí, la verdad que tenemos como 2 años y medio con el tema de salud mental desde la pandemia. Vimos muchos casos a través de mis redes sociales. En muchas ocasiones llegaron a solicitar que pudieran ingresar a un hospital porque tenían que entubarlo, porque tenía ya la oxigenación andaba en 30 y no lo recibían en ningún lado. Y bueno, siempre hubo la apertura por parte del IMSS, del ISSSTE, del sector salud estatal, de que pudieran estar. Y después nos tuvimos esta etapa en que muchos fallecieron. Y después nos pedía la familia cómo lo iba a procesar, sobre todo los hijos. No habían visto que había partido mamá, no habían tenido el duelo. Entonces me di a la tarea de empezar a investigar y que ya antes de pandemia ya teníamos un tema de salud mental que no es más que una enfermedad, la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. Pero teníamos que legislar porque en México no se había legislado sobre este tema, que es una enfermedad y que está el estigma que piensan muchos que si tienen depresión o tienen ansiedad o esquizofrenia, pues pueden estar locos y ¿qué va a decir la gente? Entonces, esta ley que hicimos de salud mental, que hubo 40 iniciativas y logramos hacer una, la trabajamos con el sector salud federal y tengo que reconocer también con el sector salud estatal, también nos apoyó mucho y el psiquiatra que estaba en Villa Ocaranza en ese momento, te dice, desde primer nivel tenemos que atender como una enfermedad, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, tener tiroides, tenemos que atender el tema de ansiedad o depresión. ¿Qué es el primer nivel? Esto solamente o anteriormente se daba en tercer nivel, en un hospital regional, si es la capital del estado, en el 20 de noviembre, en el siglo XXI. Pero era más un lujo. Hoy, a través de esta capacitación y de esta plataforma que ya tiene la Secretaría de Salud, tiene que capacitar por medios digitales el tema de que anteriormente los médicos veían como un repaso el tema de la ansiedad y la depresión. Se enfocaban más seguramente en temas del corazón, en tema de la diabetes, pero esto no era una enfermedad de las más preocupantes, que hoy es una pandemia silenciosa y que no solamente es en México, es en todo el mundo. Pero México no estaba teniendo una ley acorde a lo que estamos viviendo después de pandemia. Ya logramos la ley, ya logramos que después de la ley el gobierno federal asuma la responsabilidad, ya se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones que van de la mano, porque anteriormente trabajaba por un lado la Dirección de Salud Mental, por otro lado el suicidio y por otro lado las drogas, pero van de la mano. Muchas veces una persona no sabe qué es lo que tiene y recurre a las adicciones y en muchos casos al suicidio.
Entonces, estamos en espera de que la Secretaría de Hacienda, y seguimos insistiendo, le dé presupuesto al sector salud para poder atender. Pero ya tomó cartas en el asunto la Secretaría de Salud, el IMSS, que qué bueno que hoy es IMSS Bienestar, que tienen que atender este tipo de padecimientos, que en muchas ocasiones estás y no estás en un trabajo. Llegas, checas o firmas, si es su caso, y no quiere hacer nada la persona, pero no sabe qué es lo que tiene. Y hoy lo que pedimos, y estamos haciendo desde el Senado, y hemos pedido mucho a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, a PEMES, al hospital, que existan campañas que digan a la gente cuáles son los síntomas cuando tienen salud y depresión, y sobre todo que los diagnostiquen los médicos generales, porque no existe en México un número de psiquiatras o psicólogos que pueda atender este tema, cuando el ISSSTE en sus datos nos habla de que hay 25 millones de personas que tienen este padecimiento. Casi un cuarto de la población. Un cuarto de la población, y que para el 2030 el INEGI estima, y la OCDE estima en México, que va a haber 35 millones de personas, estamos en el 2023, faltan pocos años, que tienen o van a detener alguno de estos trastornos que son enfermedades. Muy bien, senadora, muchas gracias. Vemos que tener una política englobada, pero también hay, más allá de eso, las personas requieren también atención en ocasiones para sus mascotas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que no hay hospitales públicos de mascotas todavía en México, pero cuéntenos un poco más, también tiene usted ahí entre las manos este tema del bienestar animal. Sí, te quiero comentar que recordemos que el Senado de la República consta de 6 años, que fue la 64 legislatura y ahorita la 65. En la 64 pudimos legislar por vez primera para atender y poder proteger a los animales, con todo lo que ahora estamos viendo en redes o en las noticias. Sí, no existía una ley que le permitiera al Senado de la República ni a la Cámara de Diputados Federal legislar a favor de los animales. Hoy lo existe. De acuerdo a las investigaciones que se tienen a nivel internacional por la ONU, por la Asociación de Veterinarios, etcétera, los animales piensan, los animales sienten. Y hoy estamos trabajando desde el Partido Verde en poder proteger a las mascotas, a los gatos, a los perros, aquellos animales que son los que comúnmente existen o se tienen en casa. Eso es a lo que apostamos también desde el Partido Verde. ¿Va desde el maltrato? ¿Qué es lo que se está buscando? Sancionar, como se está haciendo la sanción desde el Código Federal, que se puede sancionar en el Código Penal, pero vamos a ser más precisos con los animales domésticos, sobre todo, en poder legislar y que existan sanciones cuando se les está dañando. Muy bien, y finalmente, acaba de mencionar algo más. El Partido Verde Ecologista de México. Cuéntenos un poco del Partido Verde. ¿Qué hay por ahí con Nubia Mayorga? El Partido Verde tiene mucho futuro. Yo vengo de una coalición porque ha sido la crítica, y lo digo tal cual, ha sido la crítica que por qué me pasé al Partido Verde. Yo vengo de una coalición, de una elección que quedé por minería, sí es cierto, en el cual es el Partido Verde, es el PRI y el PANAL. Me paso al Partido Verde porque coincido con la ideología que tiene, además que porque así lo marca la ley electoral, que no puedo pasarme a otros partidos sino por los que en su momento me propusieron. Y desde ahí coincido con la agenda que tiene el Partido Verde y sobre todo una agenda del medio ambiente. El Partido Verde se formó cerca de 1987 y desde entonces ya tenía la visión de lo que iba a pasar con el medio ambiente y con el tema de los animales. Hoy lo estamos viviendo, hoy existe carencia de agua, hoy existe el cambio climático, hoy están las sequías, y la agenda que el Partido Verde va a tener y que dentro de muy poco lo va a proponer es acerca de tener la infraestructura verde que se necesita para poder avanzar como ya lo tienen otros países. Estuve en la ONU en enero de este año con senadores similares a lo que somos aquí en México,
viendo cuál es la infraestructura verde. Y México tiene a fuerzas que meterse en obra de infraestructura verde. ¿Qué quiere decir esto? Como los paneles solares que se tienen que usar, como los carros eléctricos que hay que irnos sobre ese tipo, sobre aquellas obras que podemos captar y recolectar el agua cuando llueve, ya no estamos en condiciones de tirarla, y de administrar el agua para que como consumo sea muy rígido como lo hacen en Europa. Entonces es una agenda muy robustecida, y que sobre todo quien es hoy la coordinadora de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, pues está muy acorde a estos temas que son preocupantes para el país. Gracias, senadora. Y no solamente para el país, para todo el mundo. Muy bien. Le voy a decir unas 5 frases o palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Ok. ¿Sale? Verde ecologista. Futuro. Julio Menchaca. Trabajador. Francisco y Madero Hidalgo. Un pueblo luchón. Elecciones de 2024. Seguramente la Cuarta Transformación ganará. ¿Qué sigue para Novia Mayorga en 2024? Vamos a ver qué condiciones se presentan en estos tiempos. La política está cambiando diario. La política hoy ves un escenario y mañana cambia. Entonces, yo tengo un compromiso con los hidalguenses. Seguir construyendo leyes como las que acabamos de comentar. Y otras que existen que ojalá pudiera tener la oportunidad de volver a estar con ustedes en Criterio Digital o impreso para poder seguir hablando de ellas. Pero también tengo un compromiso con el medio ambiente. Veremos cuáles son las condiciones que se van presentando. Le agradezco mucho, senadora, estos minutos de entrevista y aquí estamos. Gracias. Gracias.